Estudiar sociología hoy, ¿qué quiere decir? A cargo del doctor John Holloway. Antes que nada, me gustaría agradecer al doctor John por aceptar la invitación a participar del evento. Ahora daré brevemente una pequeña presentación y ya damos inicio. John Holloway es abogado, doctor en Ciencias Políticas, egresado de la Universidad de Edimburgo, diplomado en Altos Estudios Culturales en el College de Europa. Desde 1972 es profesor en el Departamento de Política de la Universidad de Edimburgo y actualmente es profesor en el posgrado de Sociología del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Pérez Pliego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha publicado sobre la teoría marxista, el movimiento zapatista y las nuevas formas de lucha anticapitalista. Su libro Cambiar el mundo sin tomar el poder ha sido traducido a 11 idiomas y estimulado un debate en muchas partes del mundo. Su libro nuevo, Al gritar el capitalismo, desarrolla el argumento planteado que la única manera de conseguir la revolución hoy es como la creación, expansión, multiplicación y confluencia de grietas en el tejido de la revolución capitalista. Es un gusto para todos nosotros poder tener a John acompañándonos en este encuentro de estudiantes. Sin más por el momento, cedo la palabra al doctor John Holloway. Buenas tardes. Perdón si me siento aquí, porque no me quiero sentir como un cura en la iglesia. Y la verdad es que prefiero estar en el centro. Muchas gracias a David y al comité organizador por la invitación. Es un honor, un placer, un honor que siento que ahora mucho más después de estos primeros minutos de introducción. Simplemente ver a ustedes, ver cómo están reaccionando. Es un placer también porque me da la oportunidad de hablar de lo que me está preocupando. El tema entonces de hoy es estudiar sociología. ¿Qué quiere decir hoy? Y no quiero decir gran cosa, realmente nada más quiero decir una palabra. Estudiar sociología, ¿qué quiere decir hoy? Ayotzinapa. Tiene que ser la respuesta. Ayotzinapa, los 43 estudiantes. Empezamos ahí. Empezamos ahí porque obviamente es una herida abierta. Empezamos ahí porque no queremos olvidar. Ellos quieren que lo superemos. Y nosotros decimos que no lo podemos superar, no podemos superar una bestialidad de esa magnitud. Ayotzinapa como punto de partida porque los 43 son, o tal vez eran, estudiantes. Y ustedes también son
estudiantes. Y me imagino que para muchos de ustedes, lo de Ayotzinapa fue o ha sido un evento central en su experiencia de ser estudiante. Ayotzinapa también, porque mencionar Ayotzinapa es tocar una campana de verdad. Y la verdad que suena es una verdad que duele, porque nos habla no solamente de Ayotzinapa, de Iguala y el estado de Guerrero, nos habla de México y del mundo entero, nos habla de las cosas clandestinas, nos habla de los 27,000 no sé cuántos desaparecidos en el país, pero también nos habla de Guantánamo, nos habla de Palestina y Siria, nos habla de los cientos de personas ahogadas en el Mediterráneo, simplemente porque quieren cruzar la frontera, porque quieren escapar de la guerra. 25 ayer, según la jornada de hoy. Nos habla de los feminicidios, nos habla de la obscenidad de un mundo donde 1% de la población es dueño de más del 50% de la riqueza. Nos habla de un mundo donde hay nada más un rey, y este rey no es Enrique Peña Nieto, y no es tampoco Barack Obama. Este rey es el dinero, el rey es el capital. Y la campana de Ayotzinapa, esa campana de verdad, nos habla de cómo ese rey, dinero, está destruyendo el mundo, está destruyendo la Sierra de Puebla con sus proyectos de muerte, está destruyendo cada día no sé cuántas especies de vida, está destruyendo, lo sabemos todos, está destruyendo las condiciones mismas de la vida humana. La verdad nos duele y nos apesta, porque es la verdad de una sociedad de descomposición, es la verdad de una sociedad que huele a podredumbre, a caducidad. Nos habla de una sociedad en declive, una sociedad profundamente enferma. Pero claro que no es solamente eso. La verdad no es solamente el dolor. La campana de verdad que es Ayotzinapa suena y resuena. Nos canta dolor, pero también nos canta rabia. Si nosotros hoy tenemos la voz
idos unidos para hablar de Ayotzinapa. No es solamente por lo que pasó, por lo que sufrieron los estudiantes, es también por la lucha y la determinación de sus padres y sus compañeros. Es también por la lucha de tantos y tantos estudiantes en todo México. Si la campana de la verdad nos habla del dolor, nos habla también de rechazo, de negación, de lucha, de la determinación de crear otra cosa, otra sociedad, la determinación de vivir de otra manera. La campana nos dice y nos dice, no tiene que ser así, no tiene que ser así, no tiene que ser así. La verdad que surge de Ayotzinapa es una verdad de dolor y de rabia, una verdad tan extrema, tan antagónica, que es casi insoportable. Yo creo que todos la sentimos así. Y no podemos escaparnos de esa angustia que nos desgarra. No podemos escaparnos. Y probablemente, no sé si es el caso, pero sospecho que sí. Si ustedes decidieron estudiar sociología, ¿quién sabe por qué decidieron estudiar? Tal vez fue simplemente que ya no había lugar de contaduría. Pero sospecho que para muchos era como un sentimiento, una inquietud, un descontento, un sentido de estar desgarrado por lo que está pasando en México, en el mundo. ¿No? Es como una inquietud, una angustia, pues. Y no podemos escapar de eso. También porque Ayotzinapa nos avienta todos los días un desafío terrible. Y ese desafío es, ¿y tú qué? ¿Y ustedes qué? ¿Qué están haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Y con eso regresamos al título de la plática. El título de la plática es estudiar sociología. ¿Qué quiere decir hoy? Entonces, en otras palabras, ¿qué estamos haciendo? Nosotros que estamos estudiando, ¿qué estamos haciendo? Estamos estudiando sociología, obviamente. Eso es lo que estamos haciendo. Y obviamente estamos haciendo muchas cosas más. Nos estamos utilizando de una forma u otra, nos estamos enamorando, estamos comiendo lo que quieran, pero lo que tenemos en común es que estamos haciendo un estudio de sociología. Y si partimos de lo que tenemos en común, es decir, estudiar sociología,
¿cómo podemos contestar la pregunta terrible que nos avienta Ayotzinapa? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo en sociología para responder al desafío de Ayotzinapa? ¿Qué significa para nosotros, no solamente como militantes o no militantes, sino qué significa para nosotros como estudiantes de sociología? Y tal vez cuando empecé hablando de Ayotzinapa, algunos pensaban, bueno, es como una declaración política antes de empezar con el tema serio de la conferencia inaugural. Pensaban tal vez, bueno, es un anuncio antes de que empiece el programa. No había forma de brincar el anuncio y llegar al tema. Y yo creo que ahora para ver que no es así, lo que yo no lo estoy pensando así, ¿no? Hablar de títulos, ¿qué quiere decir hoy estudiar sociología? Y hablar de hoy es hablar de Ayotzinapa, es hablar de Guantánamo, es hablar de los refugiados rechazados que están muriendo en el mar todos los días. Es hablar del clima climático que amenaza la existencia misma de la vida humana. Estudiar sociología hoy es estudiar una sociedad grotesca, podrida, una sociedad dominada por el dinero y precisamente por eso es estudiar una sociedad de resistencia y rebeldía. Entonces, cuando dice ahí nuevas miradas a la sociología, para mí esa sería la pregunta central. ¿Cómo desarrollamos otra mirada en esta situación de emergencia que estamos viviendo? Y no digo con eso que estudiar sociología de otra forma para resolver todos los problemas, no es eso. Pero sí estudiar sociología, lo que nosotros hacemos por gran parte de nuestro tiempo todos los días. Estudiar sociología, me parece que lo tenemos que entender como parte del intento de cambiar el mundo. No tengo la respuesta, obviamente no tengo la respuesta, pero sí tengo 7 sugerencias. Entonces tengo 7 puntos para una respuesta posible de qué quiere decir estudiar sociología hoy en esta situación, en la sombra de Ayotzinapa. Mis 7 puntos. El primer punto es bastante obvio, que no es posible ser objetivo. Si pensamos en Ayotzinapa, está claro que ser objetivo, fingir que ese olor es algo fuera de nosotros, que no nos toca por dentro, sería no solamente una mentira, sería una complicidad. El gran problema de estudiar la sociedad actual, ¿no? El gran problema de estudiar la sociedad actual es el gran problema de decir ciertas cosas y de suprimir otras cosas, de
tratar de pensar ciertas cosas, de excluir otras cosas. El gran problema es cómo hacerlo sin hacernos cómplices en su reproducción. No es posible pensar en Ayotzinapa sin tomar partida. No es posible pensar en Ayotzinapa sin decir no, sin pensar que no queremos promover la reproducción de una sociedad que produce ese tipo de monstruosidad. Estudiar la sociedad, entonces estudiar la sociología es estudiar una sociedad que nos repugna, una sociedad que oponemos. Estamos en contra de la sociedad que estamos estudiando. Entonces hay que pensar en la sociología no como un estudio de la sociedad, sino como el estudio contra la sociedad actual. Obviamente, estar contra la sociedad actual implica también tomar partida para las luchas que se oponen a esta sociedad. El segundo punto es que hay que empezar desde nuestra inquietud, nuestra rabia. Probablemente todas y todos, o casi todas y todos, empezaron a estudiar sociología por alguna inquietud, algún descontento muy difícil. Y si fue así, entonces hay que tener confianza en nuestro punto de partida. Porque a veces las universidades nos llevan por otro lado. A veces las universidades nos dicen, pero no, hay que ser objetivo, hay que dejar tus motivos personales fuera de la clase, hay que dejar tu rabia en el pasillo, mejor en la casa. Y yo creo que existe entonces la idea de que el pensamiento científico se basa en la separación entre sujeto y objeto. Y no es así, sino todo lo contrario. Está claro que esta separación entre sujeto y objeto es en realidad parte de la sociedad que estamos criticando. Esta separación entre sujeto y objeto es parte importante de la reproducción de esta sociedad enferma, grotesca. Nuestra edad, que se habla aquí, se habla de producción del conocimiento. Yo creo que sí, entonces sí, es lo que estamos haciendo, supongo, en la universidad. Pero es la rabia que produce el conocimiento. Son las revoluciones de los debates sociales que siempre producen nuevas ideas sociales, nuevas teorías. Y me parece que tener confianza en este punto de partida, en nuestro propio descontento, que parte de eso tal vez, darnos cuenta de que México es un lugar privilegiado para estudiar la sociedad. Simplemente porque las contradicciones las sentimos esa contradicción entre dolor y
esperanza tan intensamente. Entonces, en ese sentido, las teorías que vienen de afuera tienen el mismo sentimiento de angustia. Tercer punto. Tenemos que rescatar la primera persona. Las universidades en general son lugares dominados por la tercera persona, por él y ella, ellos y ellas. Son las personas del distanciamiento, las personas que nos protegen, nos aíslan del dolor del mundo y que nos hacen cómplices en su reproducción. Entonces me parece importante rescatar la primera persona, no tanto como yo, sino sobre todo como nosotros. Hablar, empezar entonces con nosotros, pero no terminar ahí, porque obviamente si pensamos seriamente en nosotros, entendemos que también lo objetivo, la sociedad afuera, nos penetra. Hablar de nosotros, con nosotros, disfrutarnos a nosotros. Hablar de nosotros es también darnos cuenta de que somos fundamentalmente esquizofrénicos. 4. ¿Sigo? Todavía me faltan 3 que obviamente son 4. Bueno, 4. Me parece que es importante no empezar con la dominación. No hay que pensar. Muchas veces se piensa que simplemente hablando del capital, o hablando del dinero, o hablando de la desigualdad, o hablando de la opresión de género, o hablando del racismo, que eso nos ayuda, nos abre caminos. Me parece que no es así. Yo diría que no hay que empezar desde la dominación por 2 razones. Primero, porque es totalmente obvio que estamos viviendo en una sociedad caracterizada por la dominación. Y segundo, porque si hablamos de la dominación, se vuelve muy difícil salir de la dominación. Nos terminamos deprimiendo. Entonces, en lugar de hablar de la dominación, hay que empezar con el antagonismo. Entonces, pensando en ello, sino nada, no solamente como algo espantoso que pasó, sino también pensándolo en términos de las luchas. Quinto punto. Me parece que nuestra inquietud, nuestra sed para entender y cambiar es un movimiento crítico. Va rompiendo barreras, va rompiendo disciplinas. Las separaciones disciplinarias, me parece, son intentos de contener nuestra inquietud, nuestra rabia, de limitarnos al estudio de la sociedad que es, sin dejarnos el espacio para decir que el problema para nosotros es más bien romper la fragmentación del conocimiento, es decir, romper las disciplinas, no ir juntando fragmentos.
Entonces, multidisciplinaridad para mí no es crítica. La crítica de las disciplinas nos lleva más bien a una antidisciplinaridad. Sexto, el movimiento de nuestra inquietud es una búsqueda, es un preguntar. Preguntando caminamos. Preguntando caminamos porque no tenemos las respuestas. Las respuestas no existen. Entonces no puede ser cuestión de aplicar fórmulas ni de desarrollar dogmas. Lo que tenemos bastante claro es que probablemente, posiblemente, yo diría probablemente, otros dirían tal vez seguro, estamos encaminados hacia la aniquilación total de la humanidad y no sabemos cómo salir de eso, no sabemos cómo evitarlo. Yo diría que es bastante claro que la carrera hacia la autodestrucción, o más bien parar esa carrera hacia la autodestrucción, requiere cambiar la sociedad de una forma radical, pero no sabemos cómo. Antes sí, tal vez hace 30 o 40 años, sabíamos cómo, teníamos las fórmulas, ya no. Séptimo, el punto más importante. Me parece que tenemos que decir que hay nada más una pregunta científica, que nada más nos queda una pregunta científica. Y esa pregunta, si pensamos en la ciencia, no como una descripción exacta de nuestro proceso de suicidio colectivo, sino si pensamos en la ciencia como la aplicación del pensamiento para buscar la salida de esta situación, entonces tenemos que decir que la única pregunta científica es cómo salir de esta situación. Y si decimos, me parece parte de eso, que esa pregunta incluye cómo dejamos de producir y reproducir una estructura social que nos está destruyendo. Eso, porque muchas veces, no sé si a ustedes ya les ha pasado, pero muchas veces cuando hacemos argumentos anticapitalistas o un poco radicales, la respuesta es, pero no, estos argumentos no son científicos, simplemente son su opinión personal, ¿no? Y yo creo que nosotros tenemos que contestar que es obvio que en el mundo actual tenemos que cambiar nuestro concepto de ciencia y que en realidad la búsqueda de salidas es la única pregunta científica. 8. Porque obviamente cualquier lista de 7 puntos tiene que desbordar en este sentido. Puede ser que están pensando, puede ser que no, puede ser que están pensando que todo eso es muy, muy bonito, pero que no es muy realista, porque yo sí puedo decir todo eso, estando aquí
solito como conferencista, etc. Pero ustedes tienen que manejar lo práctico de ser estudiante, ¿no?, en las universidades. Y obviamente hay una variación enorme entre las universidades, ¿no? Entonces algunos estudiantes no van a tener problemas. Es decir, nosotros estamos estudiando contra esta sociedad apestosa. En otras universidades, algunos profesores, va a ser más difícil, ¿no? Yo creo que en ese caso yo diría que siempre o casi siempre existe la posibilidad de caminar en una dirección contraria, ¿no? Que casi siempre existe, obviamente varía, pero casi siempre existe la posibilidad de ir abriendo grietas en la academia que domina. Y está claro que en toda la universidad, en todo el mundo, estamos viendo una derechización de las universidades, una neoliberalización aún más completa de la educación superior. Pero aún en esos casos, me parece que de alguna forma tenemos que izar explícita o implícitamente como una bandera roja y negra en lo que estamos haciendo nosotros. De alguna forma tenemos que decir, sí, maestro, sí, profesor, pero si pensamos en la situación actual del mundo, me parece que tenemos que cambiar nuestro concepto de la ciencia. Tenemos que plantear lo que estamos haciendo como movimiento en contra de la sociedad que existe. Puede ser difícil, pero hay que pensar. Ustedes están pasando mínimo 4 años en eso. No tiene sentido dedicar esos 4 años a estudios que ustedes no consideran importantes. Entonces, de alguna forma, hay que ir creando grietas, espacios, momentos, por lo menos, donde decimos el estudio de la sociología, o lo que nosotros, estudiantes de sociología, lo que estamos haciendo en estos 4 o 5 años o en esta semana de discusión, lo que estamos haciendo, lo queremos dirigir contra esta sociedad que apesta. Entonces la pregunta central me parece tiene que ser cómo vamos a deshacernos de este sistema, de esta organización social que nos está destruyendo, cómo vamos a crear o cómo estamos creando y cómo vamos a seguir creando otras formas de convivencia. Para terminar, ya no tengo punto 9, pero para terminar, soy una hada. Cada vez que me invitan a dar una plática inaugural, me siento como las hadas en la Bella Durmiente, invitados al bautizo de la princesa, cada una con su deseo para el futuro de la niña.
y todavía no me decido si soy a la mano o a la buena. Pero sí siento que es mi privilegio expresar mi deseo para este Congreso. Y mi deseo es que en todas las sesiones esté presente la pregunta: ¿qué hacemos aquí? ¿Cómo podemos entender esta semana y estos años de estudio como parte de una lucha más amplia por el futuro de la humanidad, es decir, por la dignidad? Gracias. Bueno, pasaremos a una ronda de preguntas. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Leslie Miguel, venimos de la FESA Catlán, en la UNAM. Me gustaría preguntarle, usted nos comenta que el sociólogo contemporáneo tiene que crear espacios y lazos. También tengo que explicar que aquí hay un eco terrible que lo hace muy difícil de entender. Entonces, si lo más claro posible. Ok, muchas gracias. Parece todavía irreal pensar que en la República existen 8 estados que no enseñan sociología. La matrícula de nosotros los estudiantes es de apenas 10,000 y estos datos nos pueden arrojar ya una incidencia para crear un escenario que nos dice que México no tiene una tradición sociológica fortalecida. ¿Usted cuál cree que sean los factores por los que, a pesar de ser una disciplina que se implementó desde el siglo XX, ¿por qué no hay una identidad del sociólogo mexicano y por qué no hay una teoría sociológica mexicana? Gracias. Hola, buenas tardes. Vengo de la Universidad Autónoma Metropolitana. Mi nombre es Jorge. Y bueno, a mí me llamó mucho la atención cuando dijo acerca de la multidisciplina. ¿Por qué usted no está de acuerdo en ella? Y qué se puede hacer si no está bien en ciertas comisiones para mejorarla. Y disciplina, y dijo que no estaba de acuerdo con ella. Entonces, con la multidisciplina. Ajá. Sí, bueno, mi pregunta es ¿por qué no está de acuerdo con ella? Y en todo caso, ¿qué se podría hacer para mejorarla o implementar otro tipo de cosas para estudiarlo desde diferentes puntos de vista? Porque considero que la multidisciplina y la interdisciplina son necesarias para entender la complejidad de la sociedad, porque no nada más se compone de ciertas cosas, sino que es una multivariedad, ¿no? Muchas cosas que componen una sociedad. Entonces yo considero que sería necesario, pero me gustaría saber su punto de vista.
Bueno, de la UJAL, Tabasco. Sabemos que los sociólogos, numéricamente, somos pocos. De esos sociólogos críticos, somos aún menos. Y de esos sociólogos críticos, sociólogos que realmente hagan el Congreso, son contados con las manos. Aún así, ¿cree que es posible que la sociología pueda abonar a un cambio de las estructuras de este país? Porque lo que sabemos es que lo que necesitamos es un cambio de las estructuras. Además, mencionó que hace 30, 40 años teníamos la respuesta y creo que todos sabemos cuál es esa respuesta, ¿no? Que se nos ha dicho que fracasó, cuando en realidad el fracaso es el capitalismo. Ahora hay tendencias conservadoras y reaccionarias a desvirtuar, por ejemplo, el concepto de la revolución, ¿no? Siento que hay una prostitución del concepto de revolución, e inclusive los sociólogos somos cuidados a repetir, no, la revolución es de conciencia, la revolución se da a partir del gobierno, lo cual es válido, pero es una pendejada en conceptos un poco más elaborados. Todos sabemos que la revolución es un cambio violento de las estructuras, ¿no? Entonces creo que si hemos hablado de la revolución y somos sociólogos, debemos considerar esto. ¿Cree que es posible todavía retomar la idea de la revolución en su sentido clásico? Sería No escuché muy bien la primera pregunta. Tenía que ver con sociología en México, en la situación aquí, ¿no? Más o menos por ahí. La tendencia actual que nos dice, que les dice, que realmente no es problema para mí, pero la tendencia actual que les dice que es fundamental hablar inglés, ¿no? Que es fundamental que se deja influenciar tal vez cada vez más en ciertas escuelas por la sociología que sale sobre todo de Estados Unidos. Que me parece que esa tendencia, realmente no sé, que no soy ninguna licenciatura, pero me parece que en ciertos lugares esa tendencia va creciendo. Y nosotros tenemos que tener la autoconfianza de decir, pero no, porque ¿cómo entiendes la sociedad? Tu capacidad de entender la sociedad está muy influenciado por dónde estás. Lo que yo siento de México, en parte para mí, parte del encanto de México, es que estas contradicciones son tan fuertes actualmente, ¿no? Que es imposible no pensar o no tener una sensibilidad por los extremos, ¿no? El extremo del horror que nos está pasando, pero que está pasando en todo el mundo. Y el extremo también de las resistencias negativas que existen en México. Entonces, ¿cómo que hay que darnos cuenta de que esa experiencia nos va abriendo la mente, nos va dando la capacidad de tal vez ver un poco más allá? No es un nacionalismo, no es eso, no estoy diciendo que los mexicanos y los latinoamericanos son los mejores del mundo, no es así, pero sí tener confianza en estudiar el mundo desde donde estamos nosotros
multidisciplinaridad. No, disciplinaridad, la idea no me convence. No me convence, porque obviamente sí hay que ir rompiendo barreras, hay que ir tratando de entender otras perspectivas, eso sí, ¿no? Hay que aprender de otras perspectivas, pero multidisciplinaridad sugiere a mí un proceso de sumar diferentes perspectivas disciplinarias. Y me parece que eso simplemente no funciona, ¿no? Creo que hay que pensar críticamente, y criticando las bases conceptuales de todas las disciplinas. Un ejemplo es el poder. Seguro que todos, el poder es un tema normalmente considerado importante en la sociología. La gran mayoría de las discusiones del poder, me parece, no hablan de dinero. Nunca hablan de dinero, ¿no? Se habla de formas de interacción, se habla de estructuras de poder en la sociedad. Y eso me parece tan absurdo, simplemente porque todos sabemos en la experiencia cotidiana que el poder es sobre todo cuestión de dinero. Entonces puedes decir, entonces tengo que aprender algo sobre el dinero, voy a la economía. Pero la economía no te va a decir nada. El estudio normal de la economía no te va a decir nada del dinero como relación de poder, como relación de mando, ¿no? Entonces hay que romper en ese sentido las dos disciplinas, ¿no? Y decir, bueno, para realmente entender, hay que ver que el dinero es lo fundamental de la estructura de las relaciones sociales en esta sociedad. Nos relacionamos con otras personas, sobre todo a través del dinero, ¿no? Entonces es una crítica a las disciplinas y no un proceso de sumar las disciplinas. Sociología radical cada vez menos y menos y menos, ¿no? No sé. Y todavía obviamente no hemos platicado mucho. Yo llegué acá hoy realmente no sabiendo dónde está. Y con la elaboración, ¿no? Pensé, sí, eso sí, me siento más en casa. Y vi la película de Mar Pasto. Entonces, sí, eso sí, ¿no? Entonces, realmente no sé. Yo creo que sí es algo que va en olas, realmente. Hay momentos que radicalizan y hay momentos que luego se pierde la radicalización. Mi experiencia con nuestros estudiantes de maestría aquí es que Ayotzinapa fue un momento de radicalización. ¡Wow! ¿No? Súper potente, ¿no? No sé si fue la experiencia de ustedes, pero supongo que obviamente mi argumento principal es que sí podemos pensar radicalmente, pero simplemente si queremos pensar seriamente en lo que estamos haciendo, entonces no podemos hacer una separación entre actividad radical o militante
fuera del estudio y simplemente aceptar todo lo que nos dicen dentro del estudio. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad como personas enfrentadas con la posibilidad real de una catástrofe humana en una escala que no vemos y pensar a partir de ahí y colocar lo que estamos haciendo como estudiantes de sociología en ese contexto. Lo que no quiero decir obviamente es que los estudiantes de sociología vamos a cambiar el mundo solitos, no, pero somos parte de él. ¿Alguien quiere preguntar algo? Yo tenía una pregunta. Yo soy estudiante de aquí de la UAP. Tengo una pregunta. Usted habla de Ayotzinapa y nos dice que es algo que nos duele a todos, y creo que es cierto. Pero usted, ¿qué propone o cómo lo solucionaría? Porque la sociología es algo que da soluciones a las situaciones, ¿no? Es lo que tengo entendido yo. Voy en segundo semestre, entonces no sé mucho. ¿Cuál sería la solución pertinente para tratar el tema de la Ayotzinapa? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Cuál es su perspectiva al respecto? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cristian, venimos de la UNAM. Y bueno, la pregunta va relacionada también con una opinión. Yo creo que nosotros como estudiantes de sociología principalmente debemos fungir como formadores de sujetos. Esta idea que tenía Brain, tenía Piaget, entre otros, justo transmitirle, difundir a la gente, a las personas esa idea de liberarse, ¿no? De reafirmarse como ellos mismos, como nosotros mismos, rompiendo esas barreras, ¿no? que nos impiden ser, y a la vez generando esa resistencia, ¿no? al dominio. Y enlazado con esto, el punto donde usted menciona, que es reafirmar la primera persona, ¿no? Ser nosotros, ¿no? Nosotros y nosotras. ¿Cómo podemos ser nosotros, como estudiantes de sociología, como sujetos, como formadores de sujetos, fuera de las aulas? ¿Cómo llevar estos foros donde discutimos los problemas que nos duelen, que nos eriza la piel de rabia, de coraje, pero llevarlo a la gente que realmente lo necesita, ¿no? Al niño pidiendo en las esquinas dinero, a la persona que no tiene techo, ¿no? Al desplazado, al migrante, a la mujer violada, etc. ¿Cómo nosotros dejamos esa university, ¿no? Por así decirlo, que queremos solucionar los problemas de nuestras aulas, con foros, con academia, que hacemos sociología para sociólogos, pero no hacemos sociología para la gente, para la sociedad? Y sobre todo, como también retomando un poco a Cermeño en esta idea de empoderar a la sociedad, ¿cómo empoderamos a la sociedad, pero contra ella misma? Como bien decía, y que reafirmo con mucho ánimo, ¿cómo empoderamos a la sociedad para ponerla en contrapeso, para hacer sociología para la sociedad y contra la sociedad? Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Domínguez, soy de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En los puntos que usted toca, bueno, hay que revisar o hay que analizar la posición crítica de nosotros como estudiantes, y hablando también un poco de hay que pensar en nosotros, pero yo creo que esta pregunta debería ser o abarcar no nada más al estudiante de sociología, ¿no? Sino a todo el estudiante completo, ¿no? Porque, por ejemplo, gente de Ayotzinapa, pues no eran sociólogos, evidentemente, ¿no? Pero tenían esa reflexión crítica,
Entonces, mi pregunta sería ligada en ese sentido, bueno, ¿no? ¿Cómo plantear, ¿no?, una respuesta hacia esta partida estudiantil, no solamente de estudiantes de sociología, ¿no?, sino algo que tiene que considerar a cualquier estudiante? La primera pregunta fue, sí, entendí bien, no sé si entendí bien, cómo realizar ese como el significado de Ayotzinapa en términos de lo que estamos haciendo. Sí. Yo creo que, obviamente, Ayotzinapa lo podemos cambiar por muchas otras experiencias. Yo diría, y supongo que tengo que ver con tu pregunta también, ¿no? Es realmente pensar que este es el Congreso número 22, ¿no?, de los estudiantes de sociología. Pero la situación ya no es la misma que hace 22 años, ¿no? Realmente hay un proceso, tal vez estoy equivocado, pero me parece que hay una situación de emergencia, hay un proceso de declive, declive, no sé, declive social, declive humano, que se puede ver en toda la violencia que hemos visto en México en los últimos años. Que no era imaginable cuando yo llegué hace 25 años. No. Podemos ver un auge del racismo, ¿no?, sobre todo en Europa, que realmente da mucho miedo. Sabemos que los cambios en el clima están afectando terriblemente ya realmente a toda la población mundial. Sabemos que los estados no han sido capaces de dar una respuesta adecuada a ese cambio climático, etcétera, etcétera. Entonces no quiero sonar, no quiero dar una impresión como apocalíptica, no es eso, pero sí hay que tomar en serio que hay alarmas sonando y sí tenemos que responder de alguna forma y decir, bueno, nosotros aquí, que ahora estamos estudiando sociología, no podemos simplemente reproducir las ideas de hace 50 años o 25 años o 10 años. Nosotros estamos dedicándonos a estos problemas. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad. No. Eso tiene que ver también con la cuestión de otros estudiantes. Para mí, la pregunta que dije que es la única pregunta científica, ¿no?, ¿cómo salir de este desastre que nos amenaza a todos? Es, por supuesto, también una pregunta para los especialistas en ciencias naturales, porque estamos hablando, claro, de muchas cosas que nosotros no entendemos. Y siento que tal vez la mejor forma de abordar estas preguntas es eso. Y ahora sí, chance estamos identificados, pero parece que estamos en una situación de emergencia. ¿Cómo vamos a responder? A través de todas las disciplinas. O a través de una crítica a todas las disciplinas. Y la otra
el otro punto que me parece muy importante, la cuestión de cómo ir más allá de los departamentos de sociología. Me parece que es una pregunta complicada. Primero, no hablé de eso, porque obviamente aquí estamos hablando entre estudiantes de sociología, ¿no? Tú dijiste, ¿no?, en un momento, cómo entender los problemas, no solo para los sociólogos, sino para la gente, ¿no? Y yo diría que es muy importante darnos cuenta de que nosotros también somos gente, ¿no? Nosotros, porque existe toda esa tradición de que la verdadera política está fuera de la universidad, ¿no? Entonces hay que saber hablar con la gente, pero en realidad gran parte de la población, ¿no?, o un porcentaje considerable de la población pasa por las universidades. Y también nosotros sentimos la opresión que hay del capitalismo, no es algo ajeno a nosotros. Pero, dicho eso, estoy de acuerdo contigo que sí, que lo importante también es desbordar la universidad, ¿no?, llegar o romper las barreras que constituyen las paredes de la universidad. No tengo una respuesta clara, pero sí, es muy importante.